me da muchísimo gusto que nos acompañen esta calurosa tarde de sábado, más calurosa por el libro que vamos a presentar de este notable personaje de la comunicación en México, acompañado de una no menos notable personaje también de la comunicación. Y nos da mucho gusto también porque hay casa llena y todos queremos saber qué es lo que hay detrás de este libro maravilloso. Y bueno, pues qué puedo decirles a ustedes. Arturo López Gavito, pues es una institución dentro de las comunicaciones en México, ¿no? Dejó huella en la radio desde WFM, ha sido gerente de producto de la Warner, fundador de Virgin Records México, y quién no se acuerda de lo que fue Radioactivo, que él es de los creadores de esta, digamos, de esta marca o de esta tendencia en el radio, además de brillantes labores en OCESA y en BMG. Y ahora, pues presentando este libro que nos habla de muchas experiencias, de muchas vivencias, y aquí, más que ser el juez de hierro, va a ser el amigo que nos contará parte de su experiencia, y lo acompaña Mariana H., que como les decía, pues también años de experiencia en los medios de comunicación, en la radio, y además autora de 2 libros que yo creo que son muy importantes para entender no solo la música y la literatura en México, sino también nuestra sociedad. Estos libros son A través del vaso, que habla sobre músicos y músicas en México, y otro libro que es Neurosis, Sustancias y Literatura, ¿sí? Que son entrevistas con escritoras y escritores en México. Muchas gracias también a Palacio de Minería por este maravilloso espacio. Está uno aquí en un lugar increíble, y pues no quito más tiempo, solo diré que tenemos 1 hora de presentación con una serie de 10-15 minutos para preguntas y respuestas, y de inmediato por filas nos iremos a la firma de ejemplares con nuestros queridos personajes, a los que vamos a recibir con un fuerte abrazo. Aplauso, perdón. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias también al Palacio de Minería, a todos ustedes. Yo cuando veo una sala así de llena, digo, tengan respeto por los lectores, porque se dice que en este país no hay lectores, que nadie lee, y no es cierto, y aquí están ustedes para demostrarlo, y allá afuera también. Me parece muy atinado el título de este libro, y no me gusta nunca empezar por los títulos, pero en este caso quiero hacerlo porque El coleccionista de experiencias resume muchísimas cosas en la vida de Arturo López Gavito, y son tantas. No es anécdotas, no es memorias, no es te voy a enseñar cómo ser un gran empresario o ser exitoso en la vida, sino poco a poco ir recopilando todas estas experiencias, pero el rango es muy amplio, desde lo más independiente hasta lo más comercial, desde algo como justamente decías, Radioactivo, que fue una estación provocadora, que era creatividad, hasta cosas mucho más comerciales que son masivas y que tienen otro tipo de rango y por supuesto otro tipo de experiencias. Va desde la comida casera, la sopita de fideo y los frijolitos, hasta ser Masterchef, ¿no? Y todo el camino que se recorre en todos esos pasos, y todos son importantes además. Va desde conocer y descubrir a artistas que nadie conoce, músicas y músicos que nadie conoce, ni siquiera él conocía, hasta entrevistar a Mick Jagger. ¿Qué te crees? Pocas personas en este país pueden contar ese tipo de experiencias, por eso justo pienso que el título es muy, muy afortunado. Me gusta también no poder encasillar este libro en autoayuda, cómo ser feliz, cómo vencer tus miedos, el ego. No, es mucho de eso, sí, pero también otras cosas. No es nada más triunfos, hay fracasos que muchas veces, y como él mismo lo dice, aprendemos más de ellos. No es alguien que se presente como, yo nunca he tenido problemas con mi ego, no, justo porque él mismo dice que los ha tenido, es que puede catalogarlos, definirlos y regalárnoslos a nosotros como lectores para ver qué hacemos con ellos, si los tenemos o no, si nos sirven o no. Quiero decir también que Arturo López Gavito es un tipo muy divertido. Sí lo ven muy serio, y porque además él siempre está comprometido con su trabajo, y sí es el juez de hierro, y sí es el chef, a veces incluso hasta solemne, pero es un tipo muy divertido, y los amigos que estamos aquí, que te queremos tanto, no me dejarán mentir, hemos pasado
miles de noches de risas locas absolutas, de dolor de estómago al día siguiente. Está Arturo aquí para corroborarlo, también su hijo, que nos ha visto así como decir, estos güeyes, ¿qué les pasa? Porque no paran de reír. Y su risa es muy escandalosa y también muy contagiosa. Es muy alburero, eso tal vez no lo va a demostrar aquí, pero lo dice en el libro y dice quiénes fueron sus maestras. Eso es otro punto importantísimo de este libro, los maestros y las maestras de Arturo López Gavito, con quien se ha relacionado, a quienes les ha aprendido, quienes lo han regañado también y que por eso lo han construido. Él a su vez es un gran maestro para muchos de nosotros. Quiero también recalcar que todas estas etapas, y estoy mencionando solo algunas, siempre han estado de la mano de la música. Si cocina está oyendo música, si escribe supongo está oyendo música, si está trabajando es por medio de la música, con o dentro de ella. Este libro no es la excepción porque también cuenta con un soundtrack. Y para darle la palabra a Arturo López Gavito les cuento algo que es muy importante para mí. Algún momento, una de mis múltiples crisis existenciales, le dije, padrino, échame la mano, es que me acaban de contratar para un programa horrible. Y tengo mucho miedo porque yo que también trabajo con la música, yo no quiero hablar de OV7, yo no quiero hablar de Rebelde, yo no quiero hablar de telenovelas, no sé nada de eso y tengo mucho miedo. Entonces con esta parsimonia que tiene Arturo me dijo, a ver, primero es un trabajo y el trabajo se agradece en cualquier momento de la vida, en este más porque era prepandemia. Dije, tienes un gran punto. Y lo otro que me dijo es, mientras sigas siendo tú, lo que digas, lo que esté alrededor, tiene que ser congruente contigo y no tienes que estar, digamos, a merced de algún medio o de algún apuntador que te esté diciendo qué decir o qué hacer. Y por eso me remito a la palabra congruencia, que me parece esencial en este libro. ¿Y qué es lo que ha tenido Arturo López Gavito? Es decir, cuando en programas como La Academia, ¡ay, estuvo padrísima tu actuación! Él dice, no, estuvo horrible. Estuvo espantoso. ¿Cómo que estuvo espantoso? Estuvo espantoso lo que acabas de hacer. Tenle respeto al rock. Al rock no se le puede mentir. Yo ahí es cuando digo, claro, se puede estar en espacios muy distintos, pero siempre tener congruencia. Por último, cuando alguien lee el libro de un músico, de un empresario, de un doctor, se nota cuando no lo escribe él. Y cuando sí, se nota cuando sí lo escribe. Yo agradezco como lectora que esté la voz de Arturo López Gavito, su trabajo, que no haya contratado, como se suele hacer, y es válido de alguna manera, a un ghostwriter, como se dice en inglés, o a un negro, como se dice en español, muy políticamente incorrecto hoy en día, pero que él se haya sentado a decir, horas nalga, y voy a estructurar esta parte de mi vida, estas partes de mi vida. Sin ser, digamos, de oficio escritor, Arturo, ¿cómo fue esta primera labor? No sé si esta primera página en blanco, hubo una estructura, hubo miedo, hubo ilusión. ¿Cómo fue el decir, aquí empiezo? Antes que nada, muchas gracias a todas y a todos por estar aquí. Es un salón hermoso, en una tarde muy calurosa, con gente que amo y gente que ha estado presente a lo largo de mi vida. Muchas personas que también, sin ser necesariamente familiares míos, se han adherido a este camino. Y quiero empezar, antes de responderle a Mariana, que todo esto ha resultado algo muy conmovedor para mí. La primera vez que se presenta la oportunidad de escribir un libro, siento que yo tenía el libro de alguna manera escrito en piezas sueltas en mi cabeza. ¿De qué hablo todo el tiempo? ¿Qué es lo que de pronto me mueve y qué es lo que también se convierte en algo esencial para mí? Y lo fui metiendo, todas estas piezas estaban sueltas y se fueron uniendo también como un rompecabezas. Y cuando empiezo a hilar el libro, es una confrontación personal muy difícil y se convierte en una terapia personal. ¿Qué releva un libro hoy en día cuando la gente está totalmente clavada en sus teléfonos celulares, cuando está consumiendo vorazmente información, cuando nos preocupa más la vida de los demás que nuestra propia vida, cuando estamos viendo cantidades de personas disfrutando el dolor y la desgracia de terceros,
cuando vivimos también en una sociedad donde hacerle daño al otro a través de las redes sociales se convierte en una especie de deporte continuo. Yo dije, bueno, este libro se tiene que convertir en una herramienta, en una buena herramienta, en una herramienta donde debe existir la oportunidad de que la gente haga lo que yo hice, que fue una introspección personal, para de la narrativa, de las experiencias, de lo que yo había conocido, de la información que estaba suelta, de pronto transformarlo en un texto de valor. En el libro hablo particularmente de uno de los momentos más complicados, que es el ejercicio de donde te enfrentas a la primera página. ¿Cómo quieres iniciar este libro? Y les voy a leer brevemente esto porque así empezó todo el viaje. Y dice, nuestra vida es un tren que va haciendo diferentes paradas a lo largo del camino. Cada parada simboliza una estación en la cual se sube o se baja gente. La presencia de cada pasajero en ese tren personal tiene siempre sentido y cumple un propósito en particular. Nadie jamás abordará nuestro tren solo porque sí. Y aquí se desprende todo. Es un análisis de cómo debemos de quitarnos nuestros apegos, cómo debemos de quitarnos también de la mente, que podemos controlar las acciones y la mente de los demás, y cómo realmente es que debemos de vivir nuestra vida en paz, a través del perdón en muchos sentidos, y de quitarnos los lastres personales. Y vienen después entrelazados muchos eslabones de creatividad, de los cuales vamos a platicar, espero. Hablando de creatividad, fíjate, uno de mis primeros subrayados tiene que ver con el albur. ¿Quién fue la verdolaga enmascarada? Pues Lourdes Ramos, ¿no? La recordamos porque aparte esta semana fue el día del albur. Y quiero platicarles algo. Para ser licenciado en albures finos, que ese es mi caso, pues tuvimos que ir a Tepito y fuimos a la Galería José María Velasco. Conmigo estuvo también Shona Porras, licenciada en albures también, que me acompañó cuando trabajaba conmigo en Disney, de las pocas damas licenciadas en albures también. Y tuvimos que asistir a 4 clases de 4 horas cada clase y nos graduamos escribiendo un ensayo. O sea que no crea usted, madrina, que fue nada más que ya somos así. Pero era tan hermoso comprender la naturaleza del albur como parte del caló mexicano, de la manera en la que también nos acompaña en la vida. Aquí está mi hermano, que es una de las personas que también amo profundamente. Y a mi hermano le debo muchísimas cosas. Le debo mi preparatoria, le debo el que me haya impulsado en la vida, le debo risas, pláticas, momentos maravillosos, pero también le debo el que él me haya presentado a Chava Flores. Y con la música de Chava Flores aprendí a alburear aún más por la fineza de cada uno de sus textos. Y eso está perfectamente también apuntado ahí, madrina. Entonces, así es como llegamos a eso. Oye, ahorita regresaremos a más como anécdotas y experiencias, pero también dentro de la escritura del libro, no nada más cuentas la experiencia, sino puntualmente cosas como energía para resistir los obstáculos, descubriendo nuestra esencia, la autocrítica. ¿Cómo fuiste haciendo como estos bullets para que fuera un capítulo redondo, digamos, y tuviera como este aprendizaje, si es que se quiere tomar o no? Me parece que no es el objetivo del libro, pero para que sirva también para los lectores. Bueno, como bien lo dijo César hace un momento, mi carrera es producto de la transición de los medios de comunicación. A mí me toca crecer en México en la década de los años 70. Ahí describo un poco cómo nosotros fuimos una familia de clase media que nació en la colonia Roma, y de ahí nos fuimos a vivir a la colonia del Valle por una suerte también del destino. Pero la primera manera en la que yo te puedo decir es como, ¿por qué soy crítico, no?
Soy crítico porque en 1977 en México se instauró el primer sistema de cable que se llamaba Cablevisión. Nosotros tuvimos la fortuna de que ese sistema de cable llegara primero a la Colonia del Valle y poder verlo ahí. Y recuerdo mucho que con mi hermano, con mis hermanas, con mi familia, nos sentábamos a ver los programas de Estados Unidos. Y allí venía la comparativa de por qué México tenía un tipo de televisión y un tipo de artista y un tipo de música, y por qué Estados Unidos hacía la televisión de una manera diferente. ¿Por qué había mejores actores? ¿Por qué había mejores cantantes? ¿Por qué la televisión se producía de mejor manera? ¿Por qué teníamos series aquí en México como La criada bien criada, y en Estados Unidos pues tenían El crucero del amor o Starsky y Hutch o Koyak, que son contemporáneas esas series? Entonces, creo que como no pasa con la mayoría de la población mexicana, nosotros sí tuvimos la oportunidad de comparar y de decir qué puede ser mejor o qué puede tener una mayor factura. Y a partir de ahí empieza este viaje por los medios de comunicación. Recuerdo también que empezaba a oírse la radio en México en inglés, en FM, a partir de la década de los 80, y ahí también había música diferente a la que ponían en AM. Y esas estaciones de FM, como fue el caso particular de Rock 101 y el caso particular de WFM en su momento, también se convirtieron en un parteaguas para mí, para decir qué tipo de música me gusta y qué tipo de música está bien hecha. Luego llegaría MTV en 1981 y la década de los 80 se iría también para mí como una universidad para aprender de música, para ver cómo los artistas ingleses y los británicos y cómo Michael Jackson y Madonna estaban realmente en un lugar aparte, en un templo tan grande como en el que estamos viviendo y tan hermoso, ¿no? Y viene Live Aid, y viene We Are The World, y viene Band Aid, y viene U2, y viene The Cure, y viene Depeche Mode, y viene toda esta música que para nosotros los jóvenes de los años 80 era como increíble que existiera. Pero luego llega el rock en español, y llega el rock en español representado por unas figuras espectaculares de España y de Argentina, y ahí estamos nosotros con nuestro rock mexicano en el apenitas, como en los mundiales, como ha pasado toda la vida, y estamos como que medio rascando, ¿no? Y empezamos a ver cómo la mayoría de los grupos nacionales, salvo contadas excepciones, querían convertirse en una suerte de los grupos alternativos que venían de Inglaterra y también venían de Estados Unidos. Entonces todo eso se fue forjando en mi mente como para decir, yo no me quiero quedar aquí, yo no quiero ser la selección nacional que esté en el apenitas y que apenas ha logrado algo, y no quiero ser un grupo de rock que no está a la altura de unos Rolling Stones o de un Bob Dylan o de unos Beatles o de un Michael Jackson. Quiero llegar ahí. Y se empezó a convertir esto en una suerte de trabajar muy fuerte y de empezarme a poner metas muy grandes con objetivos alcanzables también todos los días. Y ahí es, Mariana, cuando se empiezan a entrelazar las cosas en los capítulos, ¿no? Es decir, no puedo contarle a la gente o a los lectores nada más el por qué fue importante la transición de la radio a los medios digitales para mí, sino tengo que entender cuáles fueron las lecciones que me dejaron y cómo en mi vida se convirtieron en algo muy positivo para después estas enseñanzas extrapolarlas al lector y que se convirtiera en un libro de utilidad. Entonces, parte del trabajo que hicimos con Penguin Random House, con Ana Bermúdez, mi editora, que me ayudó muchísimo, me llevó de la mano por todo el proceso, ella me decía, ¿y cómo vas a sintetizar el capítulo? ¿Qué le vas a poner para que se convierta en algo interesante? Y así es como está la síntesis al final, de decir, estás leyendo un libro, que es un libro fácil de leer, pero ¿cómo vas a tener las enseñanzas para la gente al final del día? Y así lo logramos. Estás hablando con la pasión que te caracteriza de música, ¿no? De medios, pero creo que es una impresión, tú me dirás si sí o no, porque todos tienen su lenguaje y es distinto, no es lo mismo hacer radio que televisión, que escribir, que hacer cine y demás. Pero habemos muchos aquí que hemos hecho radio, que hacemos radio y que nos enamoramos de ese medio. No sé si sea tu caso, pero en tu carrera, y ahí también va la pregunta de quiénes han sido tus maestros, pero en tu carrera, ¿la radio qué papel ha jugado? Y si ahí
consideras que empezaste a recibir las enseñanzas, digamos, profesionales de algunos de tus grandes maestros? Fíjese que nosotros tenemos un chat con las personas que formamos WFM en un inicio. Acabo de recibir 3 fotografías hoy en la mañana. Una es Marta de Baile en Chicago. La otra es Martín Hernández dando un curso de sonorización en Doha, Qatar. Y el otro es Jorge Van Rankin, el burro, cruzando Abbey Road en Londres. ¿Qué dice eso? Que estás hablando de 3 personas exitosas. Y no se diga el gran maestro de todos, que es Alejandro González Iñárritu. Esas 3 personas hoy en día, nosotros seguimos en contacto y fuimos un grupo muy compacto de profesionales que empezamos de cero todos y decidimos que la radio tenía que hacerse de una manera particular. ¿Cómo era esa radio de ese momento y por qué esa radio hoy en día en México no se puede replicar? Nosotros pensábamos un promocional, lo escribíamos y nos íbamos al estudio, lo producíamos y el promocional salía al aire. Llegó un momento, no sé si todos o todas recuerden esos momentos tan interesantes de WFM, en donde la gente oía la estación buscando qué era lo que iban a decir los locutores y qué era lo que iba a pasar al aire. O sea, la música pasaba porque teníamos a los 3 locutores más inteligentes y exitosos de la radio, dejándole siempre un lugar muy grande a Rock 101, ¿eh? Nunca diré que Rock 101 fue mejor que W, jamás. Creo que son 2 proyectos igual de valiosos, igual de grandes, con un planteamiento artístico diferente. Eso es todo. Y lo que había de constancia era la calidad en lo que nosotros hacíamos. Yo recuerdo mucho, y lo cito a Martín como uno de mis grandes maestros también, cuando Martín pasaba 48 horas sin dormir y sin bañarse, trabajando, haciendo promocionales para el aniversario. Y cuando tú tienes ejemplos como eso y tienes maestros de esa magnitud, pues no tienes otra cosa que hacer más que seguirlos. Recuerdo mucho cuando Marta entró a la estación, Alejandro la trajo, ella venía de Alfa 91.3. Marta entró, tuvo después el horario de Alejandro y ella se planteó como mujer ser la primera mujer en desarrollar una marca personal. Nunca se me va a olvidar. Y veamos hoy en día quién es Marta de Baile, ¿no? A través de los logros también que se tienen y que se han hecho. Entonces, desde la adolescencia hay una cuestión de disciplina y hay una cuestión de trabajo y hay una cuestión constante de confrontación personal de cómo puedo yo hacer las cosas de mejor manera. Y esa radio, esa creación de radio que después se consolidó con Radioactivo muy fuertemente, fueron los parteaguas, pero éramos los niños maleducados, éramos los niños que nos salíamos constantemente del redil. Y eso de ser disruptivo no es como hoy mucho timador y mentiroso que dice que hacen acciones de marketing disruptivas, porque eso yo en México nunca lo he visto y lo digo también en el libro. Ser disruptivo realmente es tener una idea transgresora, pero implementar esa idea para que la idea realmente pueda transformar algo en particular. Y lo hacíamos todos los días. Hoy cuesta más trabajo hacerlo porque son estrategias a largo plazo, pero siento que lo estamos consiguiendo. Bueno, ya que usaste la palabra disruptivo, también aparece en tu vida, tiempo después, Molotov. Todo el mundo le tenía miedo a Molotov, porque o no lo entendían o los escandalizaba, o porque era tan disruptivo que no sabían dónde ponerlo. ¿Dónde ponemos a estos güeyes? En la radio no, pero en la televisión tampoco, pero en las disqueras tampoco. Y llega el maestro Gabito y dice, voy. ¿Cómo fue? La historia de Molotov, solamente se podría escribir un libro de Molotov, nada más. Creo que también soy la primera persona que lo pone en papel, por la importancia que fue. Pero miren, hay un hecho contundente que es, nadie en la vida triunfa solo, que eso también se los dije muchas veces a lo largo de la academia en muchas ocasiones. Hoy en día no son los tiempos de crear una carrera artística, son tiempos muy retantes, son tiempos muy complicados, son tiempos donde tenemos una cantidad de oferta musical en donde lo digital lo pone todo aún más complicado. Pero piensen ustedes en la década de los 90, cuando un grupo de chavos
Ninguna persona en Molotov tenía necesidades económicas, eso hay que decirlo, ¿no? Entonces eso los convierte en un grupo diferente, porque normalmente el hambre es lo que a ti te hace irte para arriba, trabajar y provocar tu triunfo. Ellos lo que tenían eran muy buena onda, muy buen humor, muy buenos tipos, y son unos genios musicales, ¿no? Que también es válido. Cuando empiezo yo la negociación con Jorge Mondragón, que era el manager de Molotov en su momento, todas las disqueras tenían la cartera abierta, ¿no? La industria de la música en su momento siempre fue un juego de cómo puedo yo meterle dinero y cómo yo puedo recibir un anticipo para tener pan para hoy y hambre para mañana. Porque es muy común también que con los grupos musicales y los artistas solamente les funcione su primer disco y a partir de eso no hay más carrera. Eso es una constante en la historia de la música también. Con Molotov no fue así, pero sí el Donde Jugarán las Niñas sí fue su disco más exitoso y el que la gente más recuerda. ¿Por qué les platico esto? Porque también como parte del texto del coleccionista de experiencias aprendemos a que todos nos necesitamos de todos y todos tenemos que colaborar todo el tiempo. No podemos decir que un solo artista la hizo, ¿no? Estaba platicando también con una persona muy linda que vino a verme, que ha visto a Carlos Rivera 13 veces en el Auditorio Nacional. Digo, ¿pero cómo lo has visto tantas veces? No es nada, hay gente que lo ha visto 200. Digo, bueno, ok, me parece muy bien. En el libro se narra cómo a Carlos Rivera le tomó más de 12 años llegar a donde llegó. Y Carlos Rivera, sin el apoyo de una persona que estaba en Sony Music en su momento, que se llamaba Manuel Cuevas, no hubiera llegado a ningún lado. Por más talento que tiene Carlos, y es un tipo sensacional, es maravilloso, es grande, no llegó solo. Molotov no llegó solo a hacer lo que hizo, porque nosotros tuvimos que trabajar para ello como compañía de discos, acompañarlos a todo lo largo de lo que fue su camino, creativamente, y el resultado es lo que fueron, lo que viene. Es decir, tú también detrás del escritorio te la tienes que jugar por tu grupo y tienes que apostar todo y tienes que ser igual de irreverente que ellos, pensar exactamente igual y que tu estrategia, que fue la estrategia de marketing que también los consolidó, fuera igual de loca, de disruptiva y de irreverente que sus propias letras. Claro. ¿No está muy aburrido esto? ¿No? Si está aburrido me dicen, ¿eh? Sí, claro. Gracias. Es que yo sentía la presencia de Dios aquí, entonces... Sí, siempre está iluminado. Sí, yo estoy bien aquí, hasta que me alcance. Gracias. Si no, iba yo a terminar como Spring Breaker en fentanilo. Oye, los que tenemos el privilegio de conocerte, y me imagino que mucha gente más también, que aunque no sea tu amigo, sabe de otra de tus grandes pasiones, que es ser coleccionista. Sí. Cuéntame quién es Juan Gavito Sánchez y qué papel jugó o juega en tu parte como coleccionista, que también no lo haces como muchos de nosotros que empezamos nuestra colección de piedritas y centavitos y luego terminan en un cajón ahí arrumbados. Es una empresa importante, cara, que necesita de orden y de un lugar en donde se pueda lucir y conservar. Muchas veces he pensado en el por qué colecciono y a veces pienso que es como cubrir ausencias en mi vida, como que me faltaron cosas, pero la verdad es que no, la verdad, siendo honesto no. 1977 se estrena La Guerra de las Galaxias y a mí me toca ser invitado por José Luis García Jurado, que era mi padrino, que lamentablemente nos dejó el año pasado. Y me dice, vamos a ver La Guerra de las Galaxias. Entonces hagan de cuenta que era pues, un momento histórico, ¿no? En Plaza Universidad, que es muy diferente a como la conocemos hoy. Plaza Universidad fue el primer mall abierto en la historia de México, ¿no? De esas muchas cosas primeras que hablamos. Y ahí estaba el Cine Dorado 70. Nosotros somos de esa generación de unos niños que se rodaban, ¿se acuerdan? Había unas pantallas enormes y entonces como un niño te subías. Como Organización Ramírez, que hoy es Cinépolis, no sabía bien cómo resolver la isóptica de la pantalla.
Entonces había unas bajaditas, ¿no? Estaba la pantalla enorme y había unas bajaditas. Y entonces los niños nos subíamos a la pantalla y nos tirábamos así, así como si fuera muy chistoso. Bueno, eso se los menciono porque fui a ver la Guerra de las Galaxias. Y a partir de ahí todo cambió en mi vida, porque se apareció frente a mí alguien que sí les tengo que decir. No lo quiero llamar plagiario porque no es, pero es un hombre que tomó muchas influencias de la cultura japonesa, de la cultura celta, de El Señor de los Anillos, de Tolkien, de Odisea 2001 de Kubrick, etcétera, ¿no? Y ese es George Lucas. George Lucas fue mi primer maestro de cómo apreciar las películas, de cómo ver el cine. Y todo el mundo entiende a George Lucas como un gran cineasta, que claro que lo es, pero por sobre todas las cosas, como lo es Mick Jagger, y podemos hablar de eso en un momento más. Mick Jagger, además de ser un gran músico, es un gran mercadólogo. Es el mercadólogo más grande que tiene la industria de la música. George Lucas es el mercadólogo más grande que tiene la industria del cine de todos los tiempos. George Lucas le dijo a 20th Century Fox, ok, yo te doy mi película, pero tú me das a mí los derechos de comercialización de mis personajes. Y Fox dijo, bueno, pues quédatelos. Evidentemente, lo que vale hoy toda la saga de Star Wars, de los boletos que ha vendido o de lo que han pagado en plataformas de streaming, pues no se acercará jamás a la cantidad de dinero que se ha logrado hacer con la venta de personajes de Star Wars en juguetes y en merchandising. Entonces, eso es visión. Juan Gavito Sánchez fue el hermano de mi madre. La vena del marketing o de la publicidad la tengo de él, porque él fue quien en los años 50, de la mano de el hermano de mi abuela, Eduardo Sánchez, trajeron la marca de Pepsi Cola a México y fueron la primera agencia que trabajó las campañas de marketing de Pepsi Cola. Entonces, como que todo viene también ahí mezclado, y todas estas historias me tocó vivirlas, me tocó escucharlas también. Creo que parte de esa personalidad del tío Juan, que era temido en mi casa, pero también adorado, vino un poco a chisguetearme, ¿no? O ¿cómo se dice? ¿A salpicarme? Sí, así es. Y si hablamos de ego, claro que él tenía un ego muy grande. Y justo también se convirtió en esos grandes maestros, como viene en el primer capítulo, donde yo les puedo resumir que el primer capítulo es esos grandes maestros, que hay maestros fugaces, hay maestros involuntarios, pero la mayoría de esos maestros fueron quienes me enseñaron en cómo no debo de ser yo y en quién no debo de ser yo. Corporativo, en más de 30 años que estuve trabajando en diferentes empresas, pues esos maestros me lo enseñaron, Mariana. Oye, hablando de egos, Juan Villoro en su libro Safari Accidental cuenta de cuando fue a entrevistar a Mick Jagger y en una especie como de falsa humildad, él le dice, hello Mick, soy Juan, y él le dice, él le dice, hola, soy Juan, y él le dice, hola, yo soy Mick. Así como, güey, ¿neta? Y cuando tú relatas tu encuentro con Mick Jagger, a sus 24 años, Jagger ya tenía 80 en ese entonces, ¿no? Seguramente. Pero también relatas lo mismo, te presentas y él tiene esta, insisto, yo creo que es falsa humildad o humildad real, no lo sé, y te dice, hola, yo soy Mick. ¿Cómo fue ese encuentro? Porque a diferencia de Villoro, tú no lo entrevistaste para un medio o para hacer un texto. ¿Para qué fue esa entrevista o ese encuentro? Hubieron momentos de gloria. Fíjese que con mi hermana Geraldine y con mi hermano Eduardo crecimos escuchando, bueno, ellos crecieron escuchando los Beatles de primera mano, luego a mí me tocó a través de ellos conocer a los Beatles. Y resulta que a escasas 15 días o 3 semanas de que se había muerto mi padre, fui seleccionado como el primer mexicano para poder entrevistar a Paul McCartney. Y eso pasa cuando yo cumplo 23 años. Y cuando yo llego con Paul McCartney, no puedo yo decirles, o sea, que hubiera yo sentido algún tipo de temor o de miedo, de nada.
Yo en mis entrevistas nunca llevaba las preguntas escritas. Simplemente estaba yo frente a Paul McCartney, a los 23 años. Hice mi trabajo, lo mejor que pude, y después no ha habido otro mexicano que lo haya hecho. Momento histórico. ¿Qué me enseñó Mick Jagger? ¿Qué me enseñó McCartney en su momento? Humildad, nada más. Me pudo haber dicho muchas cosas, como eso. Solamente me enseñó que me estaba tratando una persona del tamaño de una catedral, con la humildad del tamaño de un edificio gigantesco, y me estaba dando mi lugar y me estaba tratando bien. Pasé el tiempo y vienen los Rolling Stones a México un año después, me parece. Sí. Voodoo Lounge. Sí. Se hace el Voodoo Lounge y me dicen, Mick Jagger necesita un traductor para lo que va a decir en el concierto de mañana. Yo trabajaba en producción en Ocesa con una mujer sensacional que se llama Marcela Gómez. Nadie sabía que Ocesa se iba a convertir en el emporio tan magnífico que soy. Y yo voy a los 24 años y me saluda un hombre, ¿no? Entro a la suite presidencial del Four Seasons, y esto vale que se los narre porque es maravilloso. Subo y hay dos damas inglesas con traje sastre, con mesas como las que tenemos aquí, de terciopelo. Las damas se ponen de pie y yo veo un escritorio con una cantidad de invitaciones y de sobres importantes. Recuerdo mucho el de la Embajada del Reino Unido en México, flores por todos lados, una mesa enorme. Y cuando quiero ver a Mick Jagger, bueno, voy caminando, y se me para un hombre. Mick Jagger es alto, como de 1,82, con el pelo castaño, casi rubio, con unos ojos azules primorosos, una camisa de seda blanca perfectamente bien planchada, con sus lentes, y como dice Mariano, me dice, hola Arturo, me dice, I am Mick. ¿Sí me explico lo que les estoy diciendo? Sí, para que ustedes puedan entender estoy chinita, cómo es la humildad de los grandes. Nos sentamos, solamente él y yo, en una sala de juntas a puerta cerrada. Saca él una grabadora de microcassette y me dice, mira Arturo, cada uno de los países que yo visito, yo les hablo a la gente en su idioma, no importa si es Japón, el lugar que sea, yo procuro hablarle en el idioma a la gente. ¿Me puedes dar clases de español y me puedes decir cómo es que tengo yo que dirigirme a la gente en México? Ahí está el de 24 años. Claro, Mick, claro que sí. Permíteme decirte. Permíteme. Te lo voy a decir yo, si no sabré. Y entonces me empieza a decir, a ver, hola, a ver, hi, I'm Mick, porque habla, yo le digo, a ver, hola, soy Mick. Y él iba repitiendo, ¿no? La frase en español y lo íbamos acentuando. Oye, ¿de dónde me pueden venir a ver? Yo creo que de Ciudad Neza, así. Me acuerdo mucho, me dice, ¿de qué otros lugares? De Iztapalapa, así por Dios, Entonces estuvimos 45 minutos nada más hablando de las clases de español con Mick Jagger para que él hablara a la gente en ese concierto en el Foro Sol. Terminó la sesión, se paró, me acompañó, muchas gracias, adiós, punto, se acabó. Entonces, de esos momentos en la vida que uno atesora, que se guardan y que se agradecen, pero lo más increíble fue cómo él repitió las palabras perfectamente al otro día en el concierto. No. O sea, lo que el hombre tuvo que haber trabajado, cómo se tuvo que haber preparado y cómo lo logró, es bestial. Entonces, de eso hablamos en el capítulo de la creatividad, ¿correcto? De la disciplina, en fin. Porque eso yo aprendí de él, más allá de cualquier otra cosa. Y qué bueno que pudo también quedar documentado. Porque después ese señor tiene otro trabajo. Su empresa se llama los Rolling Stones. Él tiene que tener una serie de empleados que son Ron Wood y que era también en su momento Charlie Watts y que es el propio Keith Richards y los demás que son todos empleados de Mick Jagger, todos son asalariados de Mick Jagger. No crea que ahí se comparten los sueldos y oye, no, Mick es el dueño de la compañía de los Rolling Stones
y él reparte el dinero conforme él lo va considerando ético justo. Entonces lleva su empresa, hace mercadotecnia y es el hombre más importante de la historia del rock and roll. ¿Qué es lo que más admiro yo de él? Esa capacidad de hacer las cosas y de cómo puede resultar en una empresa tan exitosa. Sin embargo, el drive es la pasión del rock y eso es genial. Sí, es el capítulo del ego destructor de Mick Jagger. Ah, gracias. Gracias. Bueno, haré una pregunta. ¿Quién de aquí es estragón? ¿A quién le gusta comer? Ah, pues a mí. No se hagan ya, muy tímidos, ¿no? Bueno. Mario Lafontaine, levanta la mano. Claro. Lástima que no todos tengan el privilegio que yo tengo y algunos de los amigos de Arturo aquí presentes de ir un día a comer a casa de Arturo. Que nos invites, es lo que yo digo. Claro. Sí. Llegar a casa de Arturo es, primero, música espectacular. Hay un playlist destinado a esa tarde que después se puede modificar, ¿no? Conforme van subiendo los alcoholes y no, ahora yo quiero poner mi canción. Pero todo está estructurado, la casa es hermosa. Llega Arturo con un bailecito siempre, con este gesto que tiene. ¡Qué maravilla! Marianita, ¿una cervecita? Sí. O whisky Lucan de una vez. No, espérate. Prueba este vinito rosado, madrina. Así me dicen, no sé por qué. Cómo no, con mucho gusto. Y te sirve tu agua mineral para que no se te pase un poco, muy rápido. Y luego hay un menú elaboradísimo. No vas a comer nada más unas enfrijoladas. No le tengo ningún problema a las enfrijoladas, pero hay todo un ritual alrededor de la cocina. Tiene sus instrumentos, tiene todos sus utensilios y está ahí preparando algo como un salmón o un ribeye o un queso con especies. A ver, Mario Lafont, prueba esto, por favor, prueba, Mario. Mi Javi, prueba, por favor. No, espérate, prueba, por favor. Y ahí viene y le da de comer a todo el mundo. Entonces, además, es muy lento el proceso. No puedes llegar con hambre voraz, porque es primero unos quesitos, es amante del queso, y luego vienen unas aceitunas. Con calma. Entonces, tienes que tener su tiempo, porque una de las cosas que también se habla en el libro es disfrutar el proceso. Rápidamente, algo que decía Julio Cortázar era que había lectores, él le llamó lectores hembra, después las feministas lo corrigieron, lo regañaron con toda razón, pero decía que el lector hembra es aquel que quiere llegar al final. ¿Qué pasó con esto? No, espérate, todo con calma. Y tú hablas de disfrutar el proceso, en todos sentidos, no nada más en la cocina, pero sí es muy mágico ver todo este ritual y que ya después puede terminar con siempre música y algunos whisky Lucan de más. Dice en este capítulo: no todas las mamás de mis amigos le ponían la misma atención a la comida como ocurría en mi familia. Cuéntame de esa mesa de familia y cuéntame de cómo cocinaba tu mamá, que me imagino que fue en ese sentido también tu primera maestra. Bueno, con mi hijo hablo mucho en torno a mi padre, que es la persona que más me ha enseñado en la vida, el principal maestro de humildad y a quien siempre extrañaré toda mi vida. Mi padre me enseñó 3 pilares esenciales en mi vida, que es, primero, algo que me ha ayudado muchísimo, que es el saber escuchar. Yo jamás hubiera desarrollado nada en mi vida si no hubiera sido a través del oído. Y recuerdo mucho, y mis hermanos no me dejarán mentir, que mi padre decía: la virtud más grande que tiene el ser humano es escuchar. Y si lo analizamos, es verdad. Si escuchamos, crecemos y aprendemos. Y luego existe esta como cosa espantosa que también tenemos los seres humanos, que es que queremos hablar, ¿no? Siempre queremos dejar nuestro punto hecho y siempre queremos interrumpir y decimos que nosotros somos los que tenemos la razón. Y mi padre nunca fue así. Él simplemente se replegaba, escuchaba y tenía un hábito hermoso, que era cuando llegaba de trabajar, se abría una lata de sardinas, se tomaba una copa de vino tinto y leía su periódico. Y así murió, en ese ejercicio.
el día que mi hermano y mi cuñada Maru también celebraron su aniversario de bodas. Y mi hermana Mireya, que también murió hace algunos años, me habló por teléfono y me dijo, oye, ¿puedes venir a la casa? Yo venía saliendo de Radioactivo y le digo, claro. Le digo, ¿qué pasó? Y me dijo, es que mi papá se puso mal. Llego a mi casa y mi hermana sale y me dice, pues mi papá se murió. Me desplomé, como nos pasó a Geraldine y a Eduardo también. Y cuando él se va, yo me quedo con las lecciones del escuchar, me quedo con el gusto por el vino, que era su pasión, el vino tinto. Él me enseñó el camino de la música y él me enseñó a hablar inglés. Y todas esas columnas es lo que me soporta el día de hoy, es lo que ha hecho que nos vaya bien a todos. Mi hijo es muy fanático de la música de la década de los 40 y de los 50, particularmente de un estudio que es Metro-Goldwyn-Mayer. Paradójicamente, cuando mi padre nace en Moroleón, Guanajuato, se va muy chico de brazos a Estados Unidos. Inicia el programa Bracero, donde prácticamente las fronteras no existían entre nuestros dos países, y se ve forzado a regresar porque empieza, ahora sí que la leva o la convocatoria de el ejército de Estados Unidos. Empezaba la Segunda Guerra Mundial, diciembre de 1941, y en 1942 empiezan a enlistar primero a las personas afrodescendientes y a las personas de origen latino, y ese era el caso de mi papá. Y al no querer pelear en la guerra, se viene a México y llega a México sin hablar español, y esa fue una gran virtud. Había un legendario locutor en México que se llamaba Don Mario Vargas, un tipo sensacional. Y el que complementa la historia de mi padre, cuando ni mis hermanos ni yo la conocíamos, es Don Mario Vargas, que curiosamente anunciaba los vuelos de Mexicana de Aviación con mi papá en el entonces aeropuerto de la Ciudad de México. Wow. Entonces mi papá ya era un locutor en su momento, que con su inglés perfecto anunciaba esos vuelos junto con Mario Vargas, que tampoco ha habido otro locutor en México que haya tenido esa calidad y esa calidez de pronunciación en inglés, ¿no? Y esto se los platico y se los cuento rápidamente, y les hago la mención de mi hijo porque esta pasión que tiene Arturo por la música. Un día estábamos hablando y Arturo me dice, oye papá, ¿qué no será que mi abuelo reencarnó en mí y yo te quiero transmitir algún mensaje? Qué padre. Pues en ese momento, si traía calzones, se me fueron al piso. Y si no, pues me evacué directamente en la pijama. Pero esos comentarios que luego tiene Arturo, mi hijo, que son tan atinados, me van siempre regresando a ¿por qué oigo esa música? ¿Por qué nos gusta Frank Sinatra? ¿Por qué nos gusta Glenn Miller? Y ese fue ese gran maestro de quien yo aprendí, el que me hizo crecer, el que nos dio tanto también. Pero lo que más admiraré de mi padre siempre fue su austeridad y su humildad. Él no quería nada. O sea, él no quería tener una gran casa, él no quería tener un gran coche. De hecho, sus coches eran unos Volkswagens muy viejitos, que él mismo afinaba fuera de la casa. Y cuando iba llegando de su trabajo, lo que más me motivaba era meterme al habitáculo de su Volkswagen a escuchar Jazz FM, que era 104.1. Y escuchábamos radio. Y mi padre me decía, mira, ella es Ella Fitzgerald, y él es Chet Baker, y él es Miles Davis. Y cuando uno es fanático del rock, lo que sigue es ser un fanático del jazz. Siempre pasa, siempre pasa. Como yo, que era fanático de Star Wars me decepcionó y me convertí en coleccionista de Marvel, ¿no? Y ahora ya no sé qué coleccionar porque Marvel está en el hoyo. Pero así son con los amores que también se van dando. Pero, ¿qué me habías preguntado? ¿Qué? La de la cocina. ¿Cómo empieza tu pasión por la cocina? Okay.
Oye, hasta hice mi bailecito, güey. Bueno, entonces regresamos al tema de la cocina. ¿Por qué? Porque en esta casa de los años 70 y de los 80 que le estoy platicando, existía la tradición de hacer de comer casero, pero muy rico. Mi abuela, la guapa, una señora, como lo dice su sobrenombre, hermosa, fue quien le enseñó a cocinar a mi mamá le enseñó a cocinar a Mireya no cocinaba tan bien, ahí medio la tradición como que se vino un poco abajo, es la realidad. Había áreas de oportunidad, digamos, en su cocina. Pero lo que sí había era una constante, que era la música. Entonces mi hermana Geraldine y mi hermano Eduardo, Geraldine, que es fanática de la música disco, ponía a Donna Summer y ponía a los Bee Gees y ponía a toda la música disco de ese momento, ¿no? Que es las grandes similitudes que tiene con mi socio Mario Lafontaine. Y mi hermano pues llegaba con los discos de los Beatles, y llegaba con América, y llegaba con Chicago. Entonces esa es la información musical que yo iba recibiendo. Pero mi hermana Mireya llegaba con el Secretos de José José, y llegaba con Juan Gabriel, y llegaba con Camilo Sesto, y en ese momento yo, perfectamente idiota, hacía a un lado estos discos, esa música tan sensacional. La verdad es que decía, bueno, pues es que a mí no me gusta porque me gusta la música en inglés, ¿no? Hoy cómo valoro el trabajo de José José, y de Juan Gabriel, y de Juan Carlos Calderón, y de los grandes músicos de todos los tiempos. Mi Borlita y Alma, que están por aquí, que no me dejarán mentir, alguna vez hicimos un playlist que se llama Mi Vida Cutre, que está en mi perfil de Spotify. Claro. Yo de verdad se los sugiero. Lleguen a su casa, ábranse una cerveza o lo que quieran tomar, pero tiene que ser con alcohol, si no, no va a funcionar. Y aviéntense Mi Vida Cutre. Ahí viene toda la historia de la balada romántica latinoamericana y española de los años 80, que cuando eres grande vas valorando también y vas entendiendo. Bueno, ya vamos al punto de la comida, pues si no, no está bueno esto. Entonces, esta música que poníamos en la casa, pues el punto de reunión era la comida, el comedor, y comíamos delicioso. Y mi hermano no me dejará mentir de esas tortitas de carne deliciosas que hacía mi mamá. Geraldine no me dejará mentir sobre el pozole. Geraldine era fanática del pozole. Y yo me convertí en fanático de las milanesas, al grado de que ya casado, me acuerdo que fuimos con Arturo, y mi hermana Mireya, era una tradición, y está muy bien descrita en el libro, era una milanesa de pollo muy delgada, era otra milanesa de res muy delgada, perfectamente aplanadas, y se convirtió también en lo que hoy conocemos como el menú especial, que era una tortilla de harina, una milanesa. Está salivando. Puta. Y una embarrada de mostaza amarilla. Te lo comes y vas a visitar a Dios inmediatamente. Pero yo me acuerdo que yo salía al jardín a darle gracias a Dios y gritaba desesperadamente de lo delicioso que estaba esa comida, ¿no? Y luego empezamos a hacer paella, y de la paella salió la cuestión de invitar a la gente a comer, y entonces de simplemente degustar en la comida me convertí en un apasionado de la comida, pero un apasionado de servir y que a la gente le gustara directamente lo que yo estaba preparando. Y un día me invitan a participar en una de las ediciones de la academia, y quienes eran los productores de la academia, pues yo les digo libremente, oye, ¿podría yo participar en MasterChef? ¿Podría yo hacer el casting para entrar a MasterChef? Y me dicen, ¿en serio? ¿A poco sabes cocinar? Digo, sí sé cocinar, pero quiero tomar esto como un nuevo reto personal. Y así es como entro a MasterChef. Me tocó una temporada espectacular, trabajamos como locos. Y creo que la enseñanza más grande que tiene MasterChef es que nadie en la vida debe de cocinar sin música. Porque si cocinas sin música, pierdes. ¿Tienes razón? ¿Tienes razón? Oigan, tenemos un poquito de tiempo para preguntas. Quiero nada más, antes de pasarles el micrófono, habrá también 30 minutos.
tres preguntas. Sí, habrá firma de libros aquí, pero no es ningún spoiler, pero quiero leer un parrafito que está casi al final de este libro que dice: me disculpo si no hubo más chismecillo ni historias picantes que pudieran formar parte de artículos para compartir en revistas donde las damas en tanga o los caballeros con el torso desnudo son el centro de atracción. Y yo lo celebro. Muchas felicidades, Arturo. Gracias, Sabino, muchas gracias. Buenas tardes, Sony Díaz para el canal de YouTube Sony. Bueno, qué gusto saludarlo y felicidades nuevamente por este nuevo libro. Gracias. Mire, yo tengo una pregunta personal, pero le voy a dar la primera que realicé. Lo voy a leer para no tener errores. Porque correcto, solo tenemos tiempo. Claro, en un mundo tan apresurado como el que no nos alcanza el tiempo, ¿cómo es que usted divide todo eso para estar con su familia, con toda la plática que nos acaba de decir, lo importante que son para usted? Ok. Lo primero es que hay algo que me queda muy claro, que por sobre todas las cosas, lo primero que soy es ser padre. Y mi primera responsabilidad es ser padre. Cuando a ti te quedan claras tus prioridades, en ese momento sabes muy bien los caminos que tienes que recorrer. Claro que está lo profesional, porque si no, no puedo yo sustentar a mi familia, es fundamental. Pero lo único que hay que hacer es ponerte las prioridades muy claras, es saber qué quieres y cómo lo vas a conseguir y trabajar en una ruta crítica y en un camino para poder conseguir esos objetivos. Nada más. Gracias por venir. Bueno, acá. Viene en el foro del libro toda tu trayectoria, lo que nos has contado, lo de Mick Jagger. Te vi montar esta exhibición en Cineteca de Coco, con claro, Disney, las alfombras rojas que tuvimos con de Star Wars, lo de MasterChef. ¿Qué te falta? O sea, de repente, esta idea de que decías de los mexicanos como en el Mundial, ¿no? Ya merito. O sea, ¿qué te hace ser tú, Brasil o Alemania, que han ganado todo y que además sigan queriendo hacer cosas? ¿Qué es lo que te falta? Y la otra, ¿por qué te decepcionó Star Wars? Esa me molesta como fan de Star Wars, así. Bueno, vamos a responder primero lo de Star Wars para irnos a la otra. Es decir, George Lucas se equivoca cuando hace las tres películas, el capítulo 1, 2 y 3. Grave error. Se volvió loco. Porque no se pueden mejorar las tres primeras, la 4, la 5 y la 6. Entonces, a partir de ahí dije, ya no, el storytelling, lo que Lucas me tenía que decir, ya no me atrapó, ya no me gustó, y ahí cambié a Marvel. Y no había nacido el universo cinematográfico de Marvel todavía, fue solamente por los cómics y por las historias. ¿Y qué me falta? No me falta nada, gracias a Dios, no quiero nada. Quiero que este libro pueda servirle de utilidad a una persona que de pronto se encuentre en un momento de oscuridad en su vida y que una idea le resulte interesante para poderse reinventar y poder tener una luz y más certidumbre, nada más. Arturo, te voy a contradecir en un punto. ¿Qué me falta? Este libro no es el libro de todo lo que hice en mi vida, porque tú sigues haciendo. Si bien es una vida plena, satisfecha, has hecho un montón de cosas, yo creo que tú siempre sigues buscando algo. No por nada estás en Explora Music, no por nada en la pandemia dijiste música para escuchar en sábado. Vamos a seguir haciendo. Tú eres un hacedor, tú no te sientas a ver qué hiciste, sino qué puedes seguir haciendo, la neta. Sí, pero digamos que como un objetivo inmediato así que quiero hacer en este momento, nada. Cuando es que les digo una cosa y se lo digo con honestidad. Ok, ya que está el libro, ya está. Y si no ha pasado nada, o sea, ya lo escribí, ¿y ahora qué? ¿No? ¿Me explico? Hay una cantidad de trabajo por hacer que viene de cada una de las... Es decir, no porque hayas escrito un libro ya estás en no sé dónde, no hay... Yo tenía un amigo increíble, espectacular, que se llamaba Francisco Agenbeck, un genio, escritor de novelas, que se murió.
el señor lanzaba un libro cada mes, ¿no? El pacote. Y unos libros brutales, unos más grandes, otros más chicos, tenía la capacidad de editar y editar libros, ¿no? Yo lo que digo es, bueno, ahí está, perfecto. A lo que sigue, hacer otra cosa que hoy no sé. ¿Qué me motiva? Siempre poder mejorar un platillo y tener la creatividad de hacer una mejor salsa para un espagueti o para una pasta de la que hice antes. Aún tal vez más que el libro. Faltaba una pregunta por aquí sí. y otra por acá y ya. Venga. Agradecemos que sean breves, sustanciosos. Muy bien. Bueno, primero que nada, muchas gracias. Qué bonita camisa. Gracias por portarla. Gracias. Pues primero que todo, le agradezco mucho su plática. Lo llevo siguiendo desde que tenía 10 años de edad. Hoy en día tengo 25 años. Wow. Pero me sorprende ver su trayectoria porque esa es parte de mi pregunta. ¿Qué lo lleva a salir de la zona de confort? Porque yo en su página de Instagram siempre veo el contenido musical que comparte, las participaciones en la academia, pero siempre veo que va haciendo algo diferente. ¿Qué lo motiva a salir de la zona de confort? Y principalmente se lo comento porque me delato aquí hoy, yo fui el que le escribió del podcast en Instagram. Muy bien, que lo vamos a hacer, ¿eh? Entonces, por eso vienes vestido de luces. Claro. Y esa era mi pregunta más que nada porque algo que yo me quedé de usted en la academia es que una vez dijo, nosotros tenemos una responsabilidad muy grande con esto, que es el micrófono. Y eso es la parte de mi pregunta y antes agradecer. Necesito que me ayudes a algo porque se me acaba de ir la idea. Solo hazme la pregunta ya. ¿Qué lo ayuda a salir? ¿Qué me ayuda a salir de la zona de confort? Así es. Ok, perfecto. Yo tengo una rutina diaria que me gustaría también compartir con ustedes, que es todas las mañanas, cuando me despierto, agradezco en voz alta 5 o 6 cosas que vengan en el momento en voz alta, ¿eh? Y lo hago con muchas ganas. Luego me voy a entrenar, termino de entrenar, me echo un café, tengo una gran conversación telefónica, me echo una avenita o lo que sea y empiezo mi día. Tengo un objetivo personal y un objetivo profesional todos los días. Cuando termine el día, estoy seguro de haberlos cumplido los dos y analizo el día a ver qué tal lo hice, para que el siguiente día pueda yo superar lo que hice ese día. Entonces se convierte en una cuestión natural el agradecer, el trabajar, y ya no se convierte como en el objetivo de, ay, voy a salir de mi zona de confort, porque honestamente nunca he estado en una zona de confort. No te puedo decir qué se siente eso, porque para mí la zona de confort es la mediocridad. Y en el libro hay un capítulo entero donde te narro la mediocridad y la cantidad de personas mediocres que me han rodeado en mi vida y gracias a las cuales yo me convertí en una persona más dinámica y con más voluntad de hacer las cosas de manera superior y diferente. Gracias a ti. Última pregunta. Gracias, Juan. Hola, Mariana. Hola, Arturo. Qué emoción me da saludarlos ahí con los lentes. Me llamo José de Jesús Escorza Zamudio. Qué alegría me da saludarlos. O sea, tú nos escribes en Twitter muy seguido. Así y es. Nos escribes. Muchas gracias. Gracias por venir hasta acá, ¿eh? Yo no hubiera venido, pero tú sí. Bueno, me costó trabajo estacionar mi carro, pero eso no importa, con el gusto de saludarte, amigo mío, es suficiente. Y bueno, palabras más, palabras menos, para no quitar tiempo. Gracias, Juan. Ay, híjoles, me siento muy contento de saludarlos más que nada, a ambos. Igual a ti, Arturo. Amigo. Gracias. Ahorita estamos enfrentándonos ante la voracidad de los medios, la nueva tecnología. Fue muy bonito lo que tú comentaste de cómo el inicio de la radio, de la televisión de los 70s, que a mí me tocó saberlo. Yo nací en el 70 igual, y de niño vi todo eso. Ahora, ante la novedad del Internet, ahora de las plataformas digitales como iHeartRadio, Spotify, etcétera, ¿qué valores se pueden rescatar o qué se podría mejorar para que ahorita lamentablemente nos estamos enfrentando a una juventud donde hay mucha pérdida de valores? ¿Cómo se pueden utilizar esos medios para que se pueda rescatar aquellos valores que nos forjaron cuando éramos jóvenes y actualizarlos en los tiempos de ahora?
Eso es todo. Qué gusto de saludarlos. Gracias. Gracias. Bueno, te voy a responder varias cosas porque el día de hoy hay grandes amigos que me acompañan. Está mi hermano también, Edgar David Aguilera, que hace un trabajo espectacular en Convoy, David Prado, Héctor Lara, José Manuel Venegas Asensio, que hace favor de producir nuestros trabajos de radio. Y todos ellos, todos nosotros somos producto de una generación de cuates que estuvimos en la radio, que estábamos buscando cómo hacer las cosas mejor. Héctor programó WFM, hoy es director de Claro Música, imagínate. Él maneja el tema de las aplicaciones perfectamente, como lo maneja Edgar también dentro del Convoy. Y yo te puedo decir algo, es complicado tener una aplicación como Convoy, como Claro, como iHeartRadio, porque la gente, por lo menos en México, no está acostumbrada a bajar las aplicaciones. Esa cuestión del lenguaje con la tecnología no la hemos desarrollado bien, y ese es un problema. También se habla mucho de los podcasts, ¿no? Que son instrumentos ultra super valorados, ¿no? Que hay 1000 podcasts malos por uno bueno. Correcto. Y todo el mundo hace podcasts, ¿no? Como si fuera, es que voy a hacer mi podcast. Pues muy bien, que te vaya bien con tu podcast. Pero ¿cómo comercializas un podcast o cómo también lo conviertes en una herramienta para monetizar? Es muy difícil. Y los jóvenes, yo te voy a decir algo. Los jóvenes van a aprender. Los jóvenes se van a convertir en adultos algún día. Y de la educación que tuvieron en su casa, solamente dependerá si son adultos exitosos o adultos fracasados. Del tiempo que sus padres hayan dedicado en la crianza de cada uno de esos jóvenes, es que esos jóvenes van a trascender. Y no importa si escuchan corridos tumbados, o si escuchan urbano, o escuchan reggaetón, lo que sea. Créeme que eso no importa, No importa, importa cero. Importa cero. Porque tú puedes escuchar cualquier tipo de música, pero si tienes tus valores familiares y tus valores educacionales bien plantados, nada te va a mover nunca en la vida. Entonces, más bien, no es un tema de los jóvenes, es un tema para los padres, que en lugar de permitir que sus hijos usen el iPad en una comida, en un restaurante, desde que se sientan hasta que se van, dediquen el tiempo de conversación y de educación con sus hijos en la mesa. Que no permitan el uso de un teléfono celular cuando están comiendo, que no sean ejemplo ni sean contexto y no se pongan a textear o a ver sus mensajes delante de sus hijos, y que tengan una vida en familia para que estos hijos crezcan de diferentes maneras. Los jóvenes son inocentes. Oigan, muchas gracias. Muchas felicidades. Gracias por la invitación. Muchas gracias a ti, y quiero destacar también, si le podemos dar a mi madrinita Mariana H. un gran aplauso además. Porque es grande, tiene toda mi admiración. Es alguien que quiero mucho y nos acompañamos en un camino muy, muy bonito durante los últimos 4 años. Gracias, madrina. Seguirá siendo. Gracias. Un aplauso. Y aquí está el autor para las firmas de libros. Nada más no lo me ayuden mucho, que hace mucho calor. Sí. Gracias. Gracias por venir a todos. Gracias. Perdón.